Como nuevamente estamos en Historia de México, ahora vamos a hablar de Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz Bolaños va a nacer en San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán en Puebla, el día 12 de marzo de 1911 y va a morir en la Ciudad de México el día 15 de julio de 1979. Siendo un abogado y político mexicano que desempeñó funciones como presidente de México el día 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970 y que va a desempeñar un papel a través de sus labores como presidente de la República que van a dejar una huella en México. Su gestión presidencial, la economía nacional tuvo, pues se puede decir, sus mayores crecimientos de un orden entre el 6 y el 8% de producción interno bruto y la inflación del 2,7% que se mantuvo en un mínimo y que no volvería a tener en el país en las siguientes décadas. También se celebró los mayores eventos deportivos internacionales que ya en la época en que estaba Adolfo López Mateos se empezó a iniciar el evento internacional de los Juegos Olímpicos en México, que sería en 1968, y la Copa Mundial en 1970, que fueron los acontecimientos que se desarrollaron en la época de Gustavo Díaz Ordaz. Según todas las conclusiones de la Fiscalía Mexicana, dada a conocer durante el sexenio del presidente Vicente Fox, Díaz Ordaz ordenó la represión sistemática del movimiento estudiantil de 1968 y el operativo militar denominado Operación Galeana, que desencadenó la masacre de Tlatelolco, dejando un número indeterminado de muertos, heridos y detenidos. También es responsable, junto con el sucesor Luis Echeverría Álvarez, de la persecución del movimiento de carácter izquierdista, tanto armado como pacífico, y según documentos desclasificados oficialmente en el 2017, pero previamente revelados por Phyllis Ságuez, Gustavo Díaz Ordaz, al igual que su antecesor Adolfo López Mateos, fueron reclutados por la CIA, con las que colaboraron bajo el nombre de la enclave Literpol 23. En cuestión a su situación, Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, que nace ese día 12 de marzo del 1911 y en la entonces llamada San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, en el estado de Puebla, hijo de Ramón Díaz Ordaz Redondén y de Sabina Bolaños Cacho. Él tuvo dos hermanos mayores, Ramón, que van a nacer en el 1905, y María, nacida en 1908, y luego tuvo dos hermanos menores, Ernesto y Guadalupe. La familia Díaz Ordaz Bolaños Cacho eran de gran raigambre en el estado de Oaxaca, en donde ambos eran originarios. Tanto Ramón Díaz Ordaz era nieto del héroe liberal José María Díaz Ordaz, quien encabezó en Oaxaca a los liberales frente a las fuerzas conservadoras durante todo lo que sería la Guerra de Reforma. Va a desempeñarse como gobernador del estado intermitentemente entre el 57 a 1960 y murió asesinado en circunstancias no aclaradas en Santo Domingo del Valle, llamado posteriormente en su honor Villa Díaz Ordaz. En 1960, uno de los hermanos de su madre, Miguel Bolaños Cacho, fue gobernador de Oaxaca en 1902 y luego de 1912 a 1914 otros varios miembros de la familia Bolaños Cacho también llegarían a ocupar cargos destacados en cuestión de la política local y nacional. Lejanamente emparentado por Porfirio Díaz y siendo descendiente de un héroe de la Reforma, Ramón Díaz Ordaz, ocupó diversos cargos políticos, entre los que
estuvo el de jefe político del distrito poblano en Chalchicomula, en el que se va a desempeñar al nacer su hijo Gustavo. Sin embargo, el estallido y triunfo de la Revolución Mexicana barrió toda la estructura burocrática porfirista y dejó a la familia Díaz Ordaz en graves problemas económicos. Por haber perdido gran parte de sus propiedades tras haberse trasladado pues temporalmente a Jalisco, retornaron a Oaxaca, donde Gustavo Díaz Ordaz realiza sus estudios básicos e ingresa al célebre Instituto de Ciencias y Artes en el estado de Oaxaca a estudiar la preparatoria, mas sin embargo la falta de empleo e ingresos económicos llevó a la familia a emigrar definitivamente a la ciudad de Puebla, Zaragoza, en la que Díaz Ordaz se va a casar con Guadalupe Borja Osorno, que sería en 1937. Ellos tuvieron 3 hijos, Gustavo, María, Guadalupe y Alfredo. En Puebla ingresó al Colegio del Estado, en donde egresó a los 26 años, habiendo obtenido su título de abogado. Va a desempeñar varios cargos públicos en la división administrativa natal, entre los que estuvo el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Puebla. En estos cargos llamaría la atención el entonces gobernador y cacique poblano Maximino Ávila Camacho, el hermano de Ávila Camacho, quien a partir de entonces lo impulsaría en su carrera política. El nombramiento de Ávila Camacho llegaría primero a la vicerrectoría de la Universidad de Puebla y luego a ser secretario general de gobierno en la administración del gobierno Gonzalo Bautista Castillo, sucesor de Maximino, pero se encontraba pues bajo el dominio político en 1943. Fue postulado y elegido diputado federal de la 39 legislatura en representación al Distrito 1 en Puebla. Al terminar este cargo y en 1946 va a pasar a ser senador de su estado en el periodo comprendido entre los años de 1952 en la legislatura 40 y 41, en la que fungió como senador. Coincidió pues en dichas corporaciones con personajes como Adolfo López Mateos, Alfonso Corona del Rosal, Donato Miranda Fonseca, con lo que posteriormente pues va a desarrollar alianzas políticas de importancia. El 1 de diciembre de 1952, el nuevo presidente Adolfo Ruiz Cortines lo va a nombrar director general jurídico en la Secretaría de Gobernación y luego, meses después, pasó a ocupar la oficialía mayor de la misma dependencia, y aunque ambos cargos no eran pues netamente políticos, el titular de la Secretaría, Ángel Carvajal Bernal, y su secretario Fernando Román Lugo eran enemigos políticos y prácticamente pues ni se hablaban, y en consecuencia muchos de los conflictos manejados por la Secretaría tuvieron que ser resueltos por Díaz Ordaz. El día 1 de diciembre de 1958 asumió la presidencia de México Adolfo López Mateos, con quien lo uniría una cercana relación desde que ambos eran senadores, y desde ese día lo nombró titular de la Secretaría de Gobernación. Ocupó dicho cargo hasta por instrucciones del mismo López Mateos fue postulado candidato del PRI a la presidencia de México, que sería el día 15 de noviembre de 1963. En todas las elecciones de 1964, todos los objetos en los que se va a ir desarrollando las campañas, Díaz Ordaz va a ser elegido como candidato del PRI para las elecciones presidenciales, que serían de 1964 y el 17 de noviembre de 1963. En el discurso durante la campaña se declaró siervo de la nación y citó a José María Morelos y Pavón
como su inspiración, el día 5 de julio de 1964 y antes de las 8 de la mañana, llegaron reporteros y fotógrafos al domicilio de Díaz Ordaz en Jardines del Pedregal para acompañarlo pues durante comicios de la casilla número 25 del Distrito 22 del Distrito Federal, y siendo uno de los primeros en emitir su voto en dicha casilla a las 8:30 horas, junto con su esposa Guadalupe e hijos, su hijo Gustavo. Su voto fue a favor del general revolucionario Adrián Aguirre Benavides. Díaz Ordaz va a ganar las elecciones presidenciales con el 88,8% de votos populares, pues su oponente José González Torres del PAN obtendría pues un 10,9%. Presidente de México, que sería ya el día 1 de diciembre de 1964, Díaz Ordaz va a asumir la presidencia de México, y en cuestiones relacionadas a todos los aspectos que iban a ser tan importantes como la economía en México, en el gobierno de Díaz Ordaz se fomentó el desarrollo económico de México, siguió el modelo del desarrollo estabilizador. El PIB nacional se mantuvo en un crecimiento entre el 6 y 8%, y la inflación se sostuvo pues a niveles bajos entre el 2,7%, el cual pues constaría con el de su sucesor Luis Echeverría Álvarez con un promedio del 15%. Pese a dicho crecimiento económico, pues la desigualdad del ingreso entre las clases sociales del país, el entorno urbano y rural, así como los niveles de desempleo, no se contuvieron. Durante la presidencia de Díaz Ordaz amplió pues toda la petroquímica. En el servicio eléctrico pues se va a crear el Instituto Mexicano del Petróleo, 8 plantas en la refinería Presa y torres de comunicaciones en diversas partes del país, 8 aeropuertos y una importante red carretera. También se completó la construcción de la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Díaz Ordaz se inauguró la primera el día 4 de septiembre de 1969 con Alfonso Corona del Rosal como jefe del Departamento del Distrito Federal. Esa mañana Díaz Ordaz se convirtió en el primer pasajero del metro de la Ciudad de México. En todas las actuaciones del movimiento relacionados a lo del 68 en México, durante su mandato ordenó represión a los movimientos sociales, especialmente a las protestas estudiantiles, y como un movimiento de 1968 en México, la Fiscalía Mexicana determinó una investigación posterior que desde el gobierno de Díaz Ordaz se realizaron detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, con el fin de extinguir al movimiento social presente en la Ciudad de México y en algunos estados de la República. Y aunque décadas después se sabría que esto era falso, Díaz Ordaz basó sus acciones en la hipótesis de las conexiones entre los movimientos estudiantiles y el comunismo internacional, y que desde dicho sector se buscaría la realización de actos de sabotaje a los Juegos Olímpicos. Díaz Ordaz dio información falsa a la Embajada de Estados Unidos en México y a la Agencia Central de Inteligencia de ese país, del cual era informante. Según estas versiones apócrifas, el movimiento derivaría de una revolución de ideología comunista que sería apoyada por la Unión Soviética, tanto en Cuba como en China. Esta versión se encuentra presente en informes policíacos del Departamento del Distrito Federal y en la Dirección General de la Seguridad, luego de ese enfrentamiento del día 26 y 27 de julio de 1968.
de lo cual va a desencadenar una fuerza de represión contra las organizaciones locales comunistas, pues más visibles en el Partido Comunista Mexicano y en el Central Nacional de Estudiantes Democráticos, pues cuyas oficinas fueron allanadas en sus miembros y detenidos arbitrariamente en el mismo 27 de julio. Tal hipótesis se supo en Estados Unidos al menos desde septiembre de 1968. El gobierno de México, con la complicidad de los Estados Unidos, implementó una campaña en medio de comunicación para reforzar la idea de la conjura comunista y la población tendiente a justificar una represión a gran escala con determinadas, y entonces todo ese movimiento caracterizado fue como un riesgo a la seguridad nacional y a la soberanía. El Estado mexicano caracterizó a dos sectores de la población estudiantil y comunista como un problema de seguridad nacional y debía por lo tanto ser tratada con una misma estrategia de persecución y exterminio. Eso se hizo en el informe que presentó. En su cuarto informe de gobierno del 1 de septiembre de 1968, Díaz asoció ante el Congreso mexicano el descontento social con intento de sabotaje a los Juegos Olímpicos Mexicanos de 1968, los desórdenes juveniles que ha debido en este mundo han concedido con frecuencias con la celebración de un acto muy importante en la ciudad donde ocurrió, en Punta del Este, en Uruguay. Ante el anuncio de la reunión de los presidentes de América, se aprovechó a la juventud estudiantil para provocar graves conflictos. Por lo tanto, anunció que no toleraría ningún esfuerzo por restaurar lucimientos a los Juegos Olímpicos. Argumentó que en la actuación estudiantil influirían causas externas al país, ya que se realizaban calcas de los lemas usados en otros países, la misma pancarta, idénticas leyendas, unas veces en simple traducción literaria y otras en absurdas parodias. Él se mostró profundamente ofendido por la toma de la catedral y por el izamiento en un estandarte rojinegro en la asta bandera del Zócalo. Informó a los Estados Unidos del entonces embajador de ese país en México, Fulton Fleischmann. A la orden final dada por Díaz Ordaz, culminó la implementación del operativo militar llamado Operación Galeana, que culminó con la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, Ciudad de México, el día 2 de octubre de 1968, convirtiéndose así en responsable intelectual junto con su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, y la Defensa Nacional de Marcelino García Barragán, del asesinato, detención y desaparición de varios centenares de estudiantes. Y en operativo participaron en la Secretaría de Gobernación el Ejército Mexicano, la Policía Secreta y el Cuerpo Paramilitar, formado especialmente para una represión en este movimiento llamado Batallón Olimpia. El día 1 de septiembre de 1969 declara su quinto informe de gobierno en el Congreso, en el que dice: por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por la decisión del gobierno en la relación con el suceso del año pasado. Gustavo Díaz Ordaz lo comentó el día 1 de septiembre en su informe de 1969. Su sucesor a la presidencia, que sería Luis Echeverría, declaró Jorge G. Castañeda en el libro La herencia, en lo que pues aquí pues marcaría cosas tan importantes que van a tener toda esa repercusión de tan pues
tan importante en lo que ocurrió, porque una de las situaciones que se va a ir marcando eh, es realmente pues muy importante, porque ya visto a distancia han ido saliendo todas estas eh, verdades que encerraba pues dicho personaje, y que va a marcar algo tan importante como toda esa proyección y esa decisión que se tuvo que tomar en esos días, y que pues realmente dejó pues a la población impactada por tanto desajuste que hubo en todas estas cuestiones relacionadas con tanto los Juegos Olímpicos como lo que sería en el problema estudiantil que venía arrastrándose, como hemos visto, en cuestión a la movimientos que venían desde Praga, que venía haciendo esa pelota en problemas estudiantiles, que va a llegar al Mayo francés, y que va a repercutir nuevamente en relaciones ya con México. Todas estas situaciones en las que nosotros fuimos viendo cómo se desarrolló toda esta actuación de movimiento estudiantil del 68 durante todo ese mandato de opresión que sería, y que la hipótesis que se supo en Estados Unidos menos de septiembre de 1968, el gobierno de México, con la complicidad de los Estados Unidos, va a implementar una campaña en medio de comunicación para ir reforzando la idea de la conjura comunista en la población, teniendo tendencias a justificar una represión a gran escala que exterminara entonces todo ese movimiento caracterizado, un riesgo de seguridad nacional en cuestión a la soberanía. Todo lo que se fue marcando y que va a traer repercusiones pues tan severas, y que va a marcarse en toda esta situación. Fíjense en que algo que aquí va a traer esas consecuencias, pues se puede decir eh, en relación a ese problema estudiantil, fue realmente desastroso, pues a órdenes finales dadas por Díaz Ordaz, que culminó con la implementación del operativo llamado Galeana, y que se haría, como habíamos comentado, en el movimiento Galeana. Toda esta situación en la que vamos a ir viendo desde 1965, Díaz Ordaz fue un crítico de la ocupación estadounidense en la República Dominicana y durante todo lo que sería la Guerra Civil Dominicana. También fue un crítico de la formación de la Fuerza Interamericana de la Paz. El día 28 de octubre de 1967, Díaz Ordaz se va a reunir con el presidente estadounidense Lyndon G. Johnson en la ciudad Juárez, Chihuahua. Johnson hizo la entrega del área fronteriza El Chamizal, y en disputa del siglo XIX, Díaz Ordaz fue un presidente destacado por sus sentimientos anticomunistas, mas sin embargo mantuvo relaciones diplomáticas positivas con Cuba comunista y su líder Fidel Castro, con el estilo de su predecesor Adolfo López Mateos. Y el día 14 de febrero de 1967 se firmó en la capital de la República, bajo sus auspicios, el denominado Tratado de Tlatelolco, del que había de surgir el organismo para la proscripción en armas nucleares de América Latina. El día 8 de septiembre de 1969, Díaz Ordaz, con el presidente estadounidense Richard Nixon, va a inaugurar la presa de la Amistad en Texas. Fin cuestiones de su presidencia. El 8 de noviembre de 1969, Díaz Ordaz
designa a Luis Echeverría Álvarez como el candidato a la presidencia en las elecciones de 1970 y el 1 de diciembre de 1970 Echeverría le sucedió la presidencia. Toda esta situación en los años inmediatos posteriores al final de la presidencia de Díaz Ordaz se retiró a la vida pública, no hizo declaraciones públicas durante la presidencia de Echeverría y no se involucró en la política. Según su hijo Gustavo, presidente Díaz Ordaz se obtuvo de leer periódicos después de evitar leer críticas a su presidencia. En abril de 1977 se le nombró embajador en España al reanudarse las relaciones diplomáticas entre ambos países tras 38 de años interrumpidos por la misma, a raíz de la instauración del régimen franquista. Pocos meses después renunció a su cargo debido a las críticas que recibió tanto en México como en España por los acontecimientos en Tlatelolco. Díaz Ordaz también renunció debido a sus crecientes problemas en relación a su salud. Además fue cuestionado por su supuesta relación sentimental con la actriz y cantante Irma Serrano. En cuestión de su fallecimiento, él va a morir el día 15 de julio de 1979 en la Ciudad de México por causas de un cáncer de colon y de asma. Sus restos, juntos con los de su esposa e hijos, reposan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Informante de la CIA, Díaz Ordaz fue colaborador de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Documentos desclasificados de la agencia varias décadas después le asignan el código Litempón 2. Litempón 1 era Emilio Bolaños, un sobrino de Gustavo Díaz Ordaz, que podía haber sido el conducto por el cual la CIA entró en contacto con el mandatario cuando éste era secretario de Gobernación. El código Litempo era puesto por el prefijo li, que identifica como operaciones en México, y tempo, que identifica al programa de relaciones entre la CIA y altos funcionarios selectos. Todas las legados y opiniones públicas que se irían materializando en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, en el estado de Tamaulipas, lleva su nombre. Díaz Ordaz, el Aeropuerto Internacional del en Puerto Vallarta, o el Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz, lleva el nombre del expresidente. Sobre todo el control férreo que ejerció sobre los medios de comunicación durante su mandato, dijo el periodista Jacobo Zabludowski. Les voy a contar una anécdota, dijo Zabludowski, una anécdota personal que refleja en gran medida el carácter de Díaz Ordaz, más que muchos libros o testimonios, pues el día 3 de octubre de 1968 me llamó por teléfono. Fue la única vez que Díaz Ordaz me llamó por teléfono. Aunque habíamos conversado en otras ocasiones, me habló para preguntarme por qué la víspera yo había aparecido en pantalla con corbata negra. Le dije: señor presidente, yo uso corbata negra desde hace muchos años, no tengo otra más que negra. Él estaba muy disgustado. En una de las encuestas nacionales realizadas en el 2012, el 27% de los encuestados afirmó que la administración de Díaz Ordaz fue buena o buena. El 20% respondió que fue normal y el 45% respondió que fue mala y muy mala. El día 1 de octubre del 2018, y por órdenes del gobierno, se retiraron todas las placas conmemorativas en la Ciudad de México que llevaran su nombre de Díaz Ordaz. El día 2 de octubre del 2022 se intervino una placa con la palabra asesino bajo el nombre Gustavo Díaz Ordaz. La placa está ubicada en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada y fue intervenida por miembros del Comité 68 Pro Libertados Democráticos. Para el comité, tanto Gustavo Díaz Ordaz como Luis Echeverría Álvarez son responsables de la matanza del día 2 de octubre
de 1968 y por lo tanto cada uno de ellos, los responsables del genocidio, debe ser recordado con la personificación de la violencia del Estado. Todas estas situaciones que se marcaron. Pues nos quedamos hasta aquí y seguimos hablando del gobierno de Díaz Ordaz para ir aclarando ciertas situaciones en los que va a ir aclarándose y metiéndose fichas a este rompecabezas que es la historia. Que pasen un día muy agradable y esto ha sido todo por hoy.